Muy buenas tardes, en el nombre de la Galería Carmen Araujo Arte, bienvenidos a todos, a quienes han podido acompañarnos y quienes van a estar observando este conversatorio en línea, nuestro segundo conversatorio en el marco de la exposición Archivo Ruina en la Casa en la Intemperie. En esta oportunidad contamos con la presencia de María Teresa Bulton y de Teresa Mulet, quien hemos tenido la suerte que ha podido acompañarnos durante todo el proceso exhibitivo, ¿no? A continuación voy a leer dos breves resúmenes biográficos y continuamos con la charla. Teresa Mulet actualmente vive entre Caracas y Barcelona, España. Es artista y diseñadora, comunicadora visual transdisciplinaria. Ha realizado distintas exposiciones en ciudades como Barcelona, Milán, Venecia, Florencia, Hamburgo, Caracas, Londres, Madrid, Belgrado, París, Perú, Buenos Aires y Puerto Rico. Destacan su participación espacios como Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el Anexo Arte Contemporáneo, Caracas, la ONG Organización Nelson Garrido, también en Caracas, Centro de Arte Art Santa Mónica en Barcelona, Centro de Arte Casa Elizalde en Barcelona, la escocesa Fábrica de Creación en Barcelona. Asimismo, ha participado en varias ferias de arte como Arte Va, Buenos Aires, Pinta Miami, Chaco en Chile y Arco Madrid. Forma parte de la colección de arte contemporáneo de Cataluña con la obra Campo de Control y está presente en varias colecciones privadas. María Teresa Bulton es crítica de fotografía y fue directora sectorial del CONAC de cine y fotografía entre 1994 y 2000. Es creadora del Centro Nacional de Fotografía y de la revista Extracámara, también en la misma fecha entre 1994 y 2000. Ha editado 4 libros de fotografía venezolana, entre ellos Anotaciones en la fotografía contemporánea venezolana, editado por Monte Ávila Editores en 1990, y 21 fotógrafas venezolanas, ediciones La Parañona, en 1993. Ha sido jurado y conferencista en eventos nacionales e internacionales y es presidenta de la Fundación John Bulton. Las dejo con los conferencistas. Conversaciones. Bueno, mira, Teresa, esto es así como una introducción apenas, pero tú llamarías esto una exposición de fotografía, una instalación, un diseño, un libro, algo conceptual. ¿Cómo lo ubicas tú esto? En el medio, digamos, de expresión. Sí, en el medio de expresión sería una instalación, porque implica todo un movimiento, ¿no? Yo siempre hablo de dispositivos. El medio, aunque haya fotografía, no es la fotografía, sino es más lo conceptual, ¿no? Y bueno, porque lo que le pasa al papel, o sea, tengo una serie de cosas que le pueden ocurrir o a las que hablo sería más conceptual, sí. Sí. No, yo creo que lo conceptual es lo primordial aquí. Sí. Después pero como es fotografía también, entonces, bueno, se te dice fotógrafa. Claro, ahora yo te pregunto, porque tú fuiste mi profesora de historia de la fotografía, y una de las primeras cosas que yo te decía, o cuando nos vimos, que teníamos tiempo sin ver, es que si esto, o sea, es como esto entra dentro de la historia de la fotografía, y si esto no es fotografía, ¿no? Porque realmente no me ubico desde ese lugar, porque inclusive son apropiaciones que me hago, ¿no? No soy yo la fotógrafa. No me interesa, sí, bueno, aún sí, o en unos casos sí, pero el medio de fotografía, bueno, está dentro de, bueno, ahora fotografía es todo. Susan Sontag dice, todo va a terminar en una fotografía. Entonces, pero bueno, eres parte de la historia de la fotografía, creo que sí. Forma de parte. Sí. A mi punto de vista, yo creo que el gran tema aquí es la memoria. Y el sentimiento, o sea, el sentimiento de pérdida tuyo, el sentimiento de pérdida del país, y todo eso rescatado a través de la memoria. Tú dices que, por ejemplo, ruina y archivo, ¿no? O sea, que archivo es vida
pero es memoria también. Y la ruina es muerte, pero es rescatada por la memoria también. La ruina es ruina de algo, es ruina de una historia, es ruina de algo que pasó. ¿Tú qué piensas de eso? Sí. Bueno, están los dos temas, que es la memoria, sin duda, ¿no? Que un archivo es esa vida que se recuerda, ¿no? Y traerla otra vez y activarla dentro de un archivo, ¿no? Y un archivo no es solo, por eso yo hablo de dispositivo aquí, porque activas un archivo, ¿no? A esa memoria. En tanto a la ruina, yo tengo como un concepto que he estado intentando como movilizarlo al concepto de arquitectura como ruina, sino que más bien la ruina como algo simbólico. La ruina existe, está ahí, y es algo que fue, que es una alianza con la fotografía también, ¿no? Claro, porque sí, la fotografía es algo que fue, la fotografía no es un presente nunca. Pero eso siempre es un archivo, pasado. no es ruina. Ruina es cuando ya tú la tienes desactivada, ¿no? Un archivo que no está activo es una ruina para mí. Ah, O sea, bueno. es cuando está Es una ruina, pero claro, porque pero latente, que pudiera ser activado. sí, es una primera, o sea, bueno, ahora eso me lo quita. Una materia prima, ¿no? Que tiene que ser Claro, pero yo estaba utilizada. poniendo otro concepto, que son los conceptos que estoy poniendo, que yo te hablaba, que era la precariedad. Y la precariedad como deterioro. Pero en cambio, en tanto a y bueno, deterioro, ¿qué es lo que nos pasa? Indudablemente, o sea, Sí, decaemos, y que si no nos levantamos, pues, y no comemos, pues La el vida. cuerpo, la vida decae, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros, nos pasa al objeto, absorbemos lo que está pasando en el ambiente, entonces nos modificamos y estamos en ese contexto constante transformación. Entonces, si eso fuese así, todo terminaría en una ruina. Y yo no quiero pensar en que todo termine en una ruina, sino que la precariedad nos lleva a un punto de desvanecerse o de irse naturalmente. ¿Cuándo es que yo introduzco el término ruina? Es lo que, o cómo lo colocan, ¿no? Esa es mi pregunta, no es que yo lo tenga tan fijo, por eso es que estos conceptos de palabras que tengo, yo digo, tender sentidos, porque Sí. no todos son como encuadrados en un solo momento, ¿no? Entonces, en esto de la ruina, creo que es más en un sentido, vuelvo a decir, más simbólico que de la arquitectura, porque en el caso de los que yo estoy poniendo Claro, en sala, sí. no es tanto la arquitectura que nos está dando, más bien hay un vacío de o sea, la casa Sí. se derrumbó, no hay. no hay, pero porque fue robada, fue saqueada, Sí. fue llevada, Fue algo del exterior que lo sacó. pero humano. Sí. No la intemperie, el deslave, Sí. lo que hizo fue, Sí. que entrara la arena, que estuviera así, que bueno, todo lo que ocurrió en el propio deslave de Vargas. Pero aquí el interés mío dentro o el tema que yo pongo aquí es la contraposición entre un deslave y un lavado. Y el lavado es lo que el hombre O sea, ha sacado para afuera. hace también, O sea, la misma- agresivo, una cuestión agresiva. violenta. ¿no? Y violenta. violenta. Por eso hay Sí. un dolor, por eso hay un sentimiento. Y por eso, claro, y por eso y ahí está el sentimiento. Y por eso es que tú sientes que eso tiene un paralelo con el país. Claro, y el país, podríamos ver que entonces una naturaleza próspera, o sea, que ella sale sin nada, entonces vemos el mango Sí. cuando quedó devastado de un proyecto ciudadano, de un proyecto
de una urbanización que tenía casas habitadas a pasar a este símil que yo tengo, que es la del camión, que es la casa container que yo digo, donde la contraposición es, teníamos una casa sin muro y ahora es un muro sin casa. Y dentro de ese muro está el camión. Entonces, que tú sientes que el deslave no fue solamente en tu casa, de tus padres, sino el deslave para el país también. Es metáfora, pero que el deslave no fue la tragedia más grande. Aun cuando es un accidente geográfico y había que tomar prevenciones y había que tomar unas condiciones, habían proyectos que serían los archivos que este archivo movilizaría, porque archivo de archivo serían todos los proyectos que se hicieron y se entregaron en las universidades para restaurar lo que había pasado con el deslave. Pero había un gobierno, y hay un gobierno, no interesado en ello, sí. Y entonces, más que el deslave, yo lo llamo el lavado, ¿no? Y el lavado de proyectos. O sea, nos saquearon, Sí. bueno, dices que no es con lo comercial, pero al final en esta casa lo que hay es un camión donde vive un hombre que traslada mercancía. Sí. Entonces, bueno, en estos son los diálogos que estoy intentando hacer entre las imágenes que coloco. Claro, y para ti, estando afuera del país y estando fuera de tu casa y de tus padres, eso no se mezcló justamente, esa gran tristeza que tú sentiste. Claro, volver a casa, y por eso es una de las cosas que aquí los conceptos que manejo dentro de estos tender sentidos, los 4 conceptos principales es casa y archivo, ruina y precariedad. Y la casa, hay una canción que maletín, el maletín de tu padre, ¿no? El maletín de mi padre, Sí. Que lo llamé Maletín Matarile. Es a partir de una canción, que es esa canción Matarile Rilerón, donde están las llaves Matarile Rilerón, en el fondo del mar Matarile Rilerón. Sí. ¿Qué significan estas palabras? Que en los cantos populares, en el flamenco y en muchas otras lenguas están dentro de la música, son palabras encriptadas, y en este caso eran de origen sefardí, flamenco y romano, ¿no? Esta canción. Y lo que dice Matarile es morir en el viaje. Y entonces, a mí vuelvo a ello porque esta imagen, cuando yo veo este maletín con las llaves que están ahí, yo no sabía que habían guardado este maletín así. Y cuando veo las llaves, me viene a la memoria esta canción. Cuando busco su significado, tiene esto. Entonces, al final, una de las cosas que yo veo es que, bueno, se repiten historias, Pero, ¿no? perdón, pero ¿este maletín se encontró aquí en Caracas o cuando No, lo tiene afuera? no, este maletín es posterior Es posterior, por eso, porque sí. lo que tenemos nada más son las llaves y todos los periódicos o sea, el archivo familiar de la casa de los abuelos, es el archivo de todas las noticias, revistas, periódicos de la tragedia, porque nuestros archivos familiar de álbumes quedaron en el deslave, quedaron enterrados. Entonces, está eso, pero un poco vuelvo a lo de la canción y cómo se repiten las historias o se entrelazan, es que los sefardíes cuando se iban se llevaban las llaves, y por eso esa canción es así. Entonces yo digo, bueno, papá también guardó esas llaves para un momento de ir Sí, a la casa, que aunque estaba con el deslave,
bueno, eso se podía arreglar Claro, y volver otra volver vez a a casa, ¿no? Sí. Y entonces en esto, porque vuelvo a esto, a tu pregunta, y vuelvo a tu pregunta, todos los migrantes, de alguna manera nos llevamos una llave simbólica, símbolo que sea, no tiene, pero pero es está una ahí. llave, Sí. es una llave con esa ilusión de volver a casa, porque todos queremos volver a casa. Y en esta vuelta a casa, que tenía, es el periodo más largo que yo he estado sin una volver vuelta a casa que no encuentras tu casa. y entonces como no en el encuentro, Tesla. claro, no encuentro esta, y no porque yo no lo sabía, sino que digo, bueno, esta era la casa de los abuelos, tendría, y bueno, que después era donde vivían papá y mamá, y entonces una limitación de vivir ahora en Caracas, en un pequeño apartamento, en vez de eso que De se donde tú construyó, vivías, claro. claro, que se construyó donde... O sea, que no encuentras el país que tú dejaste, finalmente. ¿No? Claro, Sí, bueno. y bueno, y esta memoria, porque son 23 años Sí. de esta pérdida. O sea que, ¿cómo es que vienes a recordar algo que ya sabemos que 23 años pasaron? Sí. Y yo creo que fue un periodo muy que nos marcó como país, y que el duelo no se hizo, Sí. y que si han habido trabajos, y yo creo que hay trabajos importantes dentro del arte contemporáneo, como es el de Ángela Bonadies, Claro, sí, hay Teresa fotografías. Mulet. Sí, bueno, pero hay varios que hemos intentado, pero que al final son pequeños gestos en proporción a un duelo nacional. Esto es casi nada en proporción a un duelo O sea, nacional. ayer yo estaba así. Ayer yo estaba oyendo una entrevista con Enrique Ochoa Stich, Sí. y él decía es que el país fue arrasado. El país fue arrasado y ahora están tratando de reconstruirlo, pero no lo dicen. Por eso hay un cambio de tónica, un cambio de lenguaje, hasta de lenguaje, aunque no total. Pero eso, arrasar un país, arrasar una casa, arrasar un territorio, ¿no? Claro, y cuando vuelves y no encuentras cómo construyes, ¿no? ¿Cuál es la forma de construcción? Y bueno, toca hacerlo, ¿no? Y la única manera de hacerlo, o bueno, no sé si es la única, pero es estando, ¿no? Sí, es construyendo. Es construyendo. A partir del camión. A partir del camión, claro, porque y hay que hablarle al camión, ¿no? Claro. Y hay que hablarle a todo, ¿no? Sí. Todo esto son signos, porque igualmente esa cartografía que es del deslave, cada vez que llueve, todos los que vivimos Vargas Sí. y que somos de ahí, o sea, es la lluvia. ¿Qué estará pasando? Bueno, ¿qué está pasando en el barrio ahorita? ¿Qué está pasando en esto? Porque sabemos que es posible que otra vez pase, naturalmente pasa en esto, porque hay lluvia y... Sí, aunque, bueno, sí, verdad. Tú dices aquí una frase que tú A ver, ¿cuál es la...? El arte, si no es crítico, es decoración. Ah, mira. ¿Qué? Bueno, eso fue una vez que me entrevistaron y me vuelves a poner en el... No, porque sí, Yo sí. me inquietó, porque decoración es lo Bueno, frívola. yo vengo del O sea, diseño. Yo vengo del diseño. Sí, Y sé hacer cosas bellas, útiles y bueno, y dentro de un marco de una casa donde inclusive estuve en diseño industrial y hacía mobiliario y hacía cosas bellas y decorativas, ¿no? Pero yo creo que mi actitud y lo que yo creo en el arte contemporáneo es un arte crítico y un arte de pensamiento. y de pensamiento, de conocimiento, que crea conocimiento. No necesariamente es la crítica política. No, sí, Estamos, o sea, hay un arte de naturaleza donde es un conocer, es conocimiento, ¿no? Sí. Y entonces esto de archivo es mover el sentimiento también. Y mover el sentimiento y es lo que yo encuentro en las palabras que tú pones ahí, ¿no? O sea que ahí está la imagen, están las hojas frágiles, todo eso, pero las palabras que tú pones le da más contundencia todavía
a ese sentimiento tuyo, ¿no? Sí, sí. Que bueno, es sentimiento con pensamiento, con todo, pero claro que, Claro. que me pongo me muestro, quiero mostrar esa fragilidad, ¿no? De alguna manera hay esta imposibilidad de, inclusive hasta de conocerlo todo, Sí. sino de ponerlo para ponerlo en juego a conversar con otros, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué tú dices que es un libro? Que tiene que ver con Bueno, un libro. porque cada uno de estos fragmentos es una página. Ujú. Y yo inicio a pensar esto como libro. Y O sea, tu primera idea fue un libro. sí, bueno, porque eso es una de las cosas que yo hago. Mi oficio es Tu hacer oficio es libros, hacer libros, claro. libros. Entonces, partiendo de ahí, era como el libro que es íntimo, y no solo este, sino que esto viene pensado, esta no es la primera vez que pongo el libro mural, pero era pensar, el libro siempre es un acto íntimo, cómo lo muestras a lo público, ¿no? Entonces, claro, en esa idea es que se me ocurre hacer el libro mural, ¿no? Y con la memoria, y entonces como me gustan más los conceptos, pienso que las memorias son fragmentadas, que son segmentadas, que lo que recuerdas tú de un mismo hecho, cada uno va a ser, Sí, va a ser es distinto y parece más hacia lo abstracto y es como un sentimiento más íntimo y que solo cuando lo haces público y lo despliegas es que logras ver la imagen. Y así es como los problemas, que hasta que tú no los verbalizas sí. o no te lo dice otro o no sabes, y que en este caso te tienes que alejar inclusive para ver la imagen. La imagen no se llega a ver si estás muy cerca Sí. de estos murales. Entonces, inclusive esa performatividad del cuerpo para poder ver y la performatividad de la propia imagen, de ser libro y desplegarse y dejar que también la intemperie, el aire, que esto no está cubierto, no Sí. está cuidado, Claro. está más cuidado cuando es libro en una caja, Sí. que es como lo más... el Pero son sentimiento. hojas de papel también. Son hojas, Son hojas y después las palabras que tienen que ver con el libro también, ¿no? Sí, y bueno, y están enumeradas. Esto tiene todo un sistema también, un sí. sistema que bueno, que es para el montaje y para luego recogerse y volver otra vez a hacer libro, ¿no? Pero que tiene la posibilidad de moverse, de mezclarse, de desvariar, porque así una memoria, cuando la toma otro, podría hasta revertirlo o hacer otra cosa. Claro. Y esto es así, ¿no? Puede ser, al no estar encuadernado, Sí, el libro pudiera también volverse una cosa variante, pero eso es también para mostrar de alguna manera que el archivo tiene esa fragilidad y esa... está esa dado precariedad, para ser interpretado de diferentes formas. Bueno, siempre, y además de imagen es una cuestión de interpretación. La imagen no es. Sí. Por eso la palabra es importante, ¿no? Sí. Porque se puede ir por 50.000 lugares, ¿no? Claro, eso para mí, ahorita que me dices eso, para mí es mucho más importante estas palabras a las que yo apelo, sí. y que están en tensión entre ellas y que son móviles también. Hicimos un ejercicio el otro día de moverlas, sí, ¿no? Las veo, o sea, son las que a veces la que recoge verdaderamente todo lo que sentía. Sí, porque desde aquí yo generalmente he trabajado más con la palabra y más bien ahora es que estoy entrándole a la fotografía, pero es para ver cómo activar desde aquí, que a veces pareciera más sencillo para algún público ver la imagen y volver para acá. Y entonces, bueno, aquí empieza el diálogo. Claro. Sí. Imagen,
texto, ¿no? Sí, complementa la imagen, además. Te lleva por un camino, el camino que tú quieres que vaya, además, ¿no? El camino que es tuyo, ¿no? Sí, bueno, intento, o por lo menos, sí, que estén, que sean, porque al final tampoco es un texto, No, son solo sentidos sí. que cada uno puede quedarse con algunos, no es una lectura lineal, sino que alguien se queda con alguna de las palabras que son imágenes al final, Sí. ¿no? Claro, como una Y esta poesía, cosa del quedarse, puedo decir que hay muchos que entraban aquí a la exposición y se llevaban. Esta cosa que no es el monumento o sea, estas imágenes, aun cuando son grandes como para decir que estas cosas, los archivos se te vienen encima, ¿no? Que la proporción es más bien en este sentido, pero no como monumento, más bien, si acaso, es más hacia una valla publicitaria, que se puede sacar en un periodo dado y ya, y se acaba. Sí, no es la monumentalidad, la fragilidad del monumento también, ¿no? Bueno, yo La lo veo- fragilidad del Coliseo finalmente también, ¿no? Que es una ruina ahora. Claro, pero dejarla como ruina, yo no estoy, o sea, la dejan ahí es como para mostrar el miedo a lo que pudo haber sido, ¿no? Sí. O lo que... Sí. Bueno, la fotografía, con Susan Sontag, la fotografía es también poder. Eso sentiste cuando fotografiabas las ruinas, poder del rescate de la memoria. O sea, no querías que se te olvidara, ¿no? O sea, la fotografía era una manera de tenerlo presente de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, la imagen que yo tomo de afuera es una fotografía que toma mi mamá, ¿no? Y son de fotografías caseras. Sí. Volverla, inclusive el gesto de amplificar esa imagen, que es una foto de registro, casi que es el registro familiar. Sí. Sí, en tanto al poder de la memoria, de traerla, ¿no? Y de activación. Yo creo que a mí lo que me interesa de una exposición o del arte o de haber estado aquí es activar estos temas, activar la memoria, activar la crítica ante... Y el sentimiento. Y bueno, y por supuesto, y el sentimiento está dado, ¿no? Sí. Bueno, dice Breton, ¿no? Hablando de la belleza y lo decorativo. Sí. La belleza será convulsiva o no será. Dice que la belleza también es revolucionaria, para poner una palabra, o sea, es algo que te lleva también a pensar, ¿no? Claro, que te mueva. O sea, si no, yo creo que si no te conmueve, o sea, ser movido ante algo es bello por real, no bello por ficcionarlo, no bello por apariencia, ¿no? Entonces es cuando la decoración a mí no me interesa en superficie, claro, sino la belleza como un sentimiento. Como un sentimiento y una... Sí. Algo real, ¿no? Sí. Algo más profundo, sí, que lo aparente. Aun cuando estoy viendo ahorita, aquí vemos superficies, ¿no? ¿Cómo esta superficie, si alguien pasa por aquí, o sea, yo he hecho el ejercicio del que no sea atento a entrar, y bueno, ve y ve, no se aleja y no ve la imagen, ¿no? Sabe que es fotográfica, pero puede entender esto como una superficie casi de escamas, de hojas de papel. De hojas de papel, sí. Pero yo decía igualmente,
cuando estaba aquí, que no sabían que era yo la que escuchaba, y decían, bueno, pero esto es como fragilidad, ¿sabes? Ya nada más Bueno, pensar sí. en que es y bueno, ¿y por qué están así? Pero mira, le está pasando esto y no lo arreglaron, o sea, Sí, pobre, sí, no, pobre muchacha, ¿no? el que- Pobre a quien lo hizo, que... Sí, el modo que- como tú hiciste esta instalación es absolutamente emotiva, pues, ¿no? Y dice lo que tú sentías y lo que tú piensas y tu concepto, ¿no? Tu concepto está en todo esto, ¿no? Sí. Lo que Son gestos, ¿no? Y son claro. gestos que... Y eso es bien interesante, pues debo decir, ¿no? Que hiciste algo bien, bien interesante. Y bueno, todo. Y tú crees que saldrá un libro de esto? En fin, si alguien va después a... Bueno, cada una de Tú estas dices que cajas está- ajá. es un libro, o sea, ese que está ahí es el libro este, o sea, lo de afuera se está recogiendo Ajá. en las cajas. ¿Pero cuál caja? Las cajitas esas. Sí, las cajas Ajá. es el libro apilado, Ok. ¿Qué son las hojas? que son estas mismas hojas. Y estas hojas están Sí. enumeradas, ¿sabes? Por decir, voy a agarrar esta, Ujú. y entonces esta es la 8 de 20, tender archivo, ¿no? Y si, bueno, ya que estamos aquí, puedo tomar alguna de estas imágenes, y entonces esta es de la columna 19, Ujú. la página 393 de 840 páginas. Y este es el archivo ruina, la casa contaminada. Entonces, cada una de estas hojas, al final se convierte en el libro. Un libro. Pero ya está enumerado, está Sí, diciendo, ya y está, bueno, pues, y de quién como es. debe estar, pues, ¿no? Claro, como tú quieres que esté. Entonces sí, se convierte en libro. Pero en este libro, archivo, ahora, la imagen, la crónica de lo que le ha pasado a esta imagen es otro libro, que sería la imagen de la instalación. Entonces, en sí, el libro es un dispositivo que se vuelve mural, pero realmente cuando vuelve a ser libro, lo olvidas. Cambia, sí. Lo olvidas, dejas solo unas sensaciones. Sí, es Y, otra y cosa. es, y es un poco lo que cuando uno, bueno, trae a la memoria y cómo después lo archivas, ¿no? Sí. Queda archivado el Claro. libro, aún, bueno, puedes hojearlo, podrás verlo, Sí, pero es otra nunca, cosa. Cuando nunca se hace lograrás. libro es, o sea, lo que te da esto como sensación no te lo da en un libro. No, claro, es O sea, otra, es otra cosa. es otra. Sí. Y por eso es cómo tú activas un archivo, o cómo activas, o sea, es el gesto de ese libro o cualquier libro que realmente lo saques. ¿Cómo sacar cuando hay un trabajo y el trabajo de tantos libros que a veces no se logra Claro. visualizar completo porque, bueno, tiene otro sentido, ¿no? Claro. Sí. Este es el... Sí. Bueno, tú dices que en Venezuela no hay ruina, sino precariedad. Ah, sí. La ruina simbólica. Bueno, es que yo veo cuando paso por justo eso yo traía el título por otras instalaciones, porque como esto lo inicié en Barcelona, y la ruina está presente en Europa, la ruina, Sí, y bueno, y la historia de ruina, Europa, claro, ¿no? es una ruina, pero que no tiene precariedad, sino que está más bien mantenida. Dejan cómo mantener una ruina. Y cuando vengo aquí, bueno, yo traía esto como premisa, pero cuando bajo a Vargas, y justamente estaba con un amigo, y me dice, bueno, tú aquí ves todo ruina. Y fue así como una revelación, que fue en el pueblo de Anare. Y digo, es que aquí no hay ruina, es precariedad, porque hay vida. Que aunque haya deterioro,
El deterioro no quiere decir que está en ruina, no es que está muerto, hay una vida más bien creativa, Sí, de vida móvil, movilidad, movimiento, cosa que cuando tú ves una ruina y vas a un museo y va a pasar, es más bien una ruina, es detenida, no hay, más bien es muerte. Sí. Entonces yo dije, esto es el hilo conductor y es lo que yo estoy poniendo en la mesa, de cambiar el término ruina y bueno, ensayo a decir, en Venezuela no hay ruina en este sentido. ¿En qué otro sentido hay ruina? Entonces, como me preocupan es la memoria, y son los archivos, es que tú vayas a la biblioteca central, que aunque el edificio esté perfecto, ¿cuál es el acceso? ¿Cuáles son los archivos que están llegando a la biblioteca central y cuáles nadie va? ¿Cuáles son los investigadores? Sí. ¿Qué se está haciendo con los archivos? ¿Qué se está haciendo con la memoria? Y ahí es donde yo veo la ruina, en esa imposibilidad de activar memoria. Pero si yo me dejo un edificio que me salga Sí. o sea, y lo dejo detenido ahí y lo visito, no me interesa. Claro. O sea, esta casa, la hacienda tuvo otra. Yo podría decir que esto fue una ruina en un momento. Sí, pero ahora no, porque ahora está vivo. Está vivo, esto es un archivo. Claro, claro. Entonces, es para entender cuando tú cambias que ahí es cuando... Bueno, pues si tú hablas del país como precariedad, sí. o sea, de todas maneras hay vida, Hay de todas movimiento, y maneras creo hay en él, movimiento. creo que sí hay. O sea, es positivo a cierto sentido. En mi sentido que veo la precariedad es positivo, o sea, que eso no quiere decir, porque hay precariedades, o sea, este trabajo es precario, porque es hecho con papel y con una impresora de casa, de inyección de tinta, digamos, precario en que con poquísimos recursos. Pero eso no quiere decir que no haya potencia y que no haya vida, claro, y que no haya pensamiento. Y no porque sea deteriorado algo, lo voy a elevar a ruina y me voy a poner melancólico que, ay, mira, esto está deteriorado, vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, yo quisiera, o sea, estoy sacudiendo estos términos, no es que los tenga muy claros, no, yo sé, sí. No es que los tenga así como cerrados, claro, como una cosa que cada caso me tienes que preguntar y te diría, lo veo más hacia un lado o hacia otro, pero que el deterioro no determina el concepto de vida o muerte, ¿no? Claro. Bueno, la muerte es un cambio de vida. Claro, bueno, es una apertura y lo creo. Y lo creo. Porque hay movimiento siempre. Porque el universo es movimiento. Es movimiento. Y es así. Entonces todo es movimiento. Todo es movimiento y bueno, y lo que creo que son los gestos que intentamos hacer es eso, ¿no? Es no paralizar una memoria solo encerrada en una biblioteca o bueno, que yo me quedara con este archivo o con ese sentimiento dentro, ¿no? El ya sacarlo activa y nos activó a todos los que pasaron. Sí. Y que bueno, y que una exposición o una no empiece en su inauguración, todavía esto se va a recoger y esto todavía hay que seguir activándolo porque no se termina en este espacio de tiempo. Sí. Porque quedan todavía cosas por reflexionar y bueno, sí, de una cosa viene otra y otra. Y bueno, y no de esta, sino de... Exacto. Yo estaba, bueno, mientras las iba escuchando, trataba como de ir siguiendo el hilo. Fui anotando varias cosas mientras tanto, ¿no? Porque además fueron tocando como distintos núcleos de un mismo sistema, por decirlo de alguna forma. Uno que me llamaba la atención era como... no sé si la dicotomía, pero sí por lo menos la situación del concepto de ruina, porque además se iba como moviendo mientras ustedes iban conversando y el mismo concepto
a ver, entre el comentario de ambas, tenían como puntos de encuentro y puntos en el que se alejaban y otra vez se volvían a encontrar. Y entre ellos, o sea, me surgían como dos preguntas. Una en principio era que entendía, por lo que explicaba Teresa, que la ruina, a diferencia de la precariedad, tiene como un elemento móvil asociado a la vida, pero eso no lo hace ni mejor ni peor, es decir, porque también está esta situación de ruina si lo asociamos a la muerte, pero que también es como un poco más solemne, ¿no? Y lo digo en este sentido porque la misma María Teresa utilizó el ejemplo del Coliseo, por ejemplo, es decir, estos monumentos que evidencian la ruina, pero además tienen como un carácter de solemnidad, en tanto además por su propia condición de muerte o de no estar activado. Sí. Entonces estaba como esa situación. Entonces tú en un momento decías, sí, elevar el término precariedad, ruina, y ahí fue donde yo me enredé y entonces y esta era más o menos mi pregunta, ¿no? ¿Cómo, si en efecto es eso, o sea, simplemente es lo precario asociado a la vida, estaría lo precario en ese sentido relacionado a algo peyorativo, como, es decir, lo precario es completamente negativo, porque la diferencia... No, más bien estoy elevando el concepto, o sea, y me estoy asumiendo precaria, frágil. Okay. Esa fragilidad la estoy trayendo en primer plano. Somos frágiles y somos precarios. Más bien, ¿qué hacemos para no ser precarios? Nos construimos una casa, nos ponemos vestidos y hacemos archivos. O sea, de alguna manera, ¿qué es lo que resguarda la memoria? El archivo. ¿Qué es lo que resguarda la casa? Bueno, esta memoria. O sea, ¿qué nos resguardan las instituciones? O sea, si hablamos, nos podemos ir viendo cuál es casa, país, o sea, nos van una seguridad. Claro, porque somos frágiles. El humano es fragilidad y es precario. Naturalmente nos enfermamos, o sea, y entonces, bueno, tenemos que tomar vitaminas, tenemos que agarrar, o sea, todas estas cosas que intentamos cada día despertar, hacer, o sea, la rutina humana para preservarse, ¿no? Entonces, claro, ya me parece que el concepto ruina, yo lo veo más como una cosa, cuando yo digo ruina y me lo agarro, es cuando, no sé, si me dijeras un concepto cerrado, lo veo ya ruinoso, en ese sentido. No sé si me... que no tiene potencia, que no bueno, tiene potencia. yo ponía entre una de las palabras ahí que me acuerdo, precariedad, yo digo es ahora, y la ruina es por ahora. Es esa cosa detenida y que te digo, te voy a tener no es una tristeza, la ruina es una tristeza, fue y ya no es. Por eso me gusta más pensar en que es un archivo, o sea, cuando tú activas un lugar recordando esa memoria o haciéndola más positiva, se convierte en archivo, aún siendo arquitectura o persona o libro o cualquier porque documento. el archivo sí lo puedes volver a vivir, pues. Volver a vivir. Claro. Que Tiene más potencia por eso, o sea, claro. tiene otra posibilidad de sentido hasta la próxima vez que se active. Bueno, a partir de esto había dos preguntas que se enlazaban. Una, y creo que no se profundizó tanto ahí, pero me llamaba mucho la atención, era que si de repente lo entendí, María Teresa iba como asociando un poco lo fotográfico a la idea de ruina, entiendo yo en tanto como ideas de testimonio. De que eso fue. O sea, es decir, que ambos son, que son testimonios, pues, y los pensaba también en un sentido más como tiempo pasado, que son pasado, pues nunca es lo actual. Claro, un registro siempre podría ser es una ruina, ¿no? Por eso yo en algún momento también lo usé dentro de mis términos en ruina, que era la ruina en la imagen y de la imagen, porque estoy tomando como también en todos los sentidos, no solo como una captura de algo que pasó, sino cómo yo la puedo explotar y hacer pixelar y no me importa, o sea, la ruina en eso. Y de la propio
materialidad de la imagen, cómo ella se transforma, ¿no? Okay. Bueno, y ahora haciendo esas dos preguntas previas, va mi pregunta que ahora sí es un poco más teórica, pero necesitaba también aclarar algo. Sí. Era, más o menos aquí la traté de anotar, ¿no? La exposición en ese sentido en torno a la ruina, yo quería preguntar si evidencia una situación limítrofe. ¿En qué sentido? Esto en tanto a la conjunción de imágenes, ¿no? Que además, bueno, no sé si deberíamos llamarlas, o sea, es decir, tú tratas de alejarte de la idea de que fuesen fotografías, porque además, o sea, el papel está intervenido de otra forma, por detrás tiene un diseño, o sea, opera en él un diseño más que la imagen captada, ¿no? Comenzando por ahí, y que además eso conjuga imágenes que no se llegan a ser propiamente fotografías y palabras que ponen en tela de juicio sus propios conceptos, de ahí la idea de que sean conceptos móviles, ¿no? En tanto su propia dislocación, porque además su dislocación no solo es como material, en tanto que están colgadas, sino que además es sintáctica, ¿no? Son frases, de repente aparece algo como, casi todos son como sustantivos, o sea, o infinitivos, pero que no actúan como verbo, sino que más bien están como infinitivos, entonces su función es más de, o sea, cambias la situación sintáctica, por eso es que permiten esa dislocación gramatical y sintáctica. En ese sentido, quería saber si había una reflexión, es decir, si esa conjunción permite que haya una reflexión en torno a la situación limítrofe del pensamiento mismo. ¿A dónde voy? Me recordaba recientemente por otro texto, yo estaba como refrescando las palabras y las cosas de Foucault, y él empieza a jugar y dice que, bueno, escribe el prólogo que comienza el libro por un cuento que él lee de Borges, ¿no? Y todo es en torno a cómo Borges va asociando distintos términos simplemente por arbitrariedad. Entonces desde la letra A asocia animales con animales fantásticos, ¿no? Y yo sentía que era un poco, como que esta conjunción sucedía este mismo juego, además un juego muy como de la modernidad, ¿no? Como juntar distintos elementos para llegar como al límite del pensamiento. De ahí la conjunción tanto de un lenguaje visual como, bueno, visual en tanto que es escriturario, ¿no? Que son palabras. Eso, y hacia allá va la crítica de Foucault también, ¿no? Que evidencia como, bueno, situaciones de poder, cómo se va formando, deformando una ciudad, una población, y por eso yo de nuevo sentía, o por lo menos lo intuía de esa forma, que la exposición llegaba a tocar como esta situación limítrofe del pensamiento, no solo por su situación instalativa, sino porque hacia allá va también la crítica política que está como detrás. No sé si me explico, no sé si en efecto toca eso, ¿no? Como llegar además también, incluso en términos metafóricos, una vaguada es una situación limítrofe de la vida, es decir, llega a un límite. Sí. Entonces sentía que se ejecutaba desde la propia conjunción de distintos elementos. Sí, yo creo que, bueno, un proyecto que yo tengo anterior me trae para explicarte, porque esta cosa de los límites, yo siempre hablaba de límites, y un proyecto que yo hice que se llamaban campos de control, enfoco más que en el límite, en el campo. Entonces el campo del conocimiento de las palabras, ¿no? De toda la sintaxis, o sea, de todo esto que tú dices, es un campo que permea con otros campos, ¿no? Entonces, claro, el de la fotografía, el de la estética, el de la filosofía, el del conocimiento. Entonces yo creo que el de la política, el de la crítica, el personal, el sentimiento, es todo. Entonces, pensar, o sea, me gusta, y te traigo otro, y por eso, bueno, los fragmentos son campos, ¿no? Cómo esos campos permean, ¿no? Y bueno, y se unen, y a veces no, en campos que se quedan dentro de su gaveta. Pero no sé si te ayuda, y bueno, me pongo como más que hablar del límite, porque lo que hace el límite es el campo. Si no hay campo, no hay límite. Si yo no delimito que esto es un cuerpo, no hay frontera. Si yo digo que yo no veo cuerpo, sino que es otra cosa, entonces, bueno, en este sentido, bueno, te contesto
desde este lugar, pero bueno, que al final sí, uno y otro. Claro, es que pensar en ese sentido la exposición, porque yo digo, bueno, en el sentido de pensar como los límites del lenguaje, los límites del pensamiento, porque es como un archivo, es que trasciende, o sea, la instalación incluso trasciende la idea de archivo en tanto que, o sea, se activa de una forma insospechada. Es decir, no es solo el archivo, no es la idea de visitar o revisitar un archivo, ¿no? Y es lo que lo hace como vivible, sino que además su propia como formación instalativa, que es lo que me llama tanto la atención, que se van moviendo, que puedes leerlo de cierta forma, lo lees las como hojas que se van desprendiendo. fragmentarias. Entonces, Sí. esta idea de pensar el límite, lo que permite en todo caso es encontrarle los otros sentidos posibles. Pues. El no límite, ¿no? Porque Exactamente, es que claro, cuando llegas al límite, llegas al límite. cuando, Es el no límite, es el nuevo sentido. Claro, porque cuando me hablas del límite, más bien es lo que, por eso te empecé a hablar del campo, o te hablo más bien es esa flexibilidad asumir que no hay un límite preciso y que se confunden y que si alguna cosa hay, son más o menos campos de acción y los campos de energía. Y de energía y de sentidos. Sí. Porque no hay límite. O sea, yo más bien me cuesta, aun cuando esto parece tan reticulado, ¿no? O sea, es casi como todo lo contrario. Es reticulado, pero esa vista de la hoja semiflotando te cambia completamente Claro. la reticulación, pues. Claro. ¿no? Que y la inmovilidad. Sí, que de alguna manera, aun cuando queramos tener el pensamiento, tenemos el método, el sistema, hay una cosa que está fuera de nosotros y de la propia naturaleza de las cosas, de las cosas por eso es que engavetar las cosas es imposible, pues. Bueno, porque se salen, aparecen por otro lado. Sí, y bueno, y uno preferiría que salieran, ¿no? Sí. Bueno, esas eran mis preguntas. No sé si alguien más quiere colaborar con alguna pregunta. No, Bueno, yo creo que es móvil, es esto y bueno, es recordar, traer otra vez a la memoria y cómo activar desde diferentes, o sea, yo invito a estos mismos problemas que sean vistos desde otras, de tu propia primera pregunta, desde otras metodologías, desde otros campos, ¿no? Otras perspectivas, para que construyamos cosas, ¿no? Porque lo que nos faltan es construir sentidos. Por eso yo llamaba tender sentidos, es porque están en un tendedero, pero también tienden a, y no son fijos. Por eso el término límite no lo puedo agarrar, no puedo agarrar ni siquiera una palabra. O sea, mira cómo nos contradecimos, y es la naturaleza humana totalmente. Hablamos de ruina, pero hay que traer la propia contradicción y después aceptarlo. la ruina nos hace pensar, pero si no hay esto, no es ruina. Claro. Si es ruina, no hay esto. Claro, ojo, yo no decía que en términos que era una solución limitada, sino todo lo contrario. Que No, lo digo porque además como el término que utilizan estos filósofos del siglo XX, de mediados de los 40 en adelante, que bueno, pensar el límite de algo es lo que les permite toda esta nueva creación de, o sea, además me gustaba más tu término, que bueno, más que los límites, bueno, llegas al otro campo, entonces son los distintos campos en los que, es decir, trasciendes el límite. Por eso yo sentía que trascendía el límite del archivo, porque lo trasciende y bueno, lo tiende. Porque si te quedas en el límite es como la figura, ¿no? Uh-huh. Quedas como en la cartografía. Si hablas del campo, inclusive del campo, o sea, el campo donde siembras, ¿no? O sea, es mucho más, y desde ahí es que podemos, es más profundo, ¿no? Hay como otra cosa que hace. Bueno, súper gracias por sí, bueno, sí. Cuestión de todavía nos quedan 3 días. Nos quedan 3 días. Bueno, vamos concluyendo este conversatorio, además que ha sido muy productivo.
Aprovechamos para comentar que nos quedan esos 3 días de exposición. Estamos clausurando este domingo 28 de agosto. Estaremos abiertos durante todo lo que queda de semana de 10 a 4 p.m. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un placer Gracias. escucharlas a ambas. Bueno, Están los truenos y relámpagos. entre trueno y